Hola a todos y a todas. Bueno, bienvenidos a la clase 12 donde vamos a seguir con el tema de la corriente continua. Esta vez lo que vamos a aprender es a resolver circuitos, en especial en casos donde no podamos reducir todas las resistencias de un circuito al caso serie y paralelo. Entonces, lo más importante que vamos a usar para resolver los circuitos de corriente continua va a ser el hecho de que la sumatoria de las caídas de tensión a lo largo de una malla es igual a cero. Siempre vamos a usar eso, vamos a tener que tener cuidado en cómo vamos a definir las corrientes para que todo sea consistente. Hay dos métodos que se suelen usar, ambos métodos son equivalentes. Yo tengo mi preferencia por uno de ellos, pero ustedes pueden usar cualquiera de los dos. Y ahora vamos a resolver un ejercicio de la guía 3, el ejercicio 6, con los dos métodos. Y bueno, ustedes van a poder después resolverlo por el cual les resulte más fácil. Les adelanto, como les decía, ambos métodos son equivalentes. Entonces, el método número 1 utiliza lo que se llama las corrientes de rama y como todos los métodos plantea las caídas de tensión usando las corrientes de rama. Además de eso, hay que utilizar la ley de Kirchhoff, que nos dice que en cada nodo de circuito la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes del nodo, ¿sí? En el método 2 se utilizan las corrientes de malla, que no son corrientes verdaderas, sino son herramientas que usamos para resolver los circuitos. Y se plantean las caídas de tensión usando las corrientes de malla, ¿sí? Entonces, como les decía antes, ambos métodos sirven para calcular las corrientes y se pueden usar indistintamente, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver el problema 6, que plantea este circuito que tiene 3 mallas, y en el problema 6 nos piden varias cosas, por ejemplo, las corrientes en los bornes en las fuentes de tensión de 18 volt y 20 volt, la diferencia de potencial entre C y D, la potencia disipada por la resistencia de 5 ohm, la que está entre el punto C y la fuente 18 volt, y después nos piden volver a resolver el circuito en dos casos distintos. Uno colocando un amperímetro en serie con la batería de 20 volt y el otro considerando que el amperímetro está en serie con la resistencia de 3 ohm. Bien, empecemos por resolver el circuito usando corrientes de rama. Entonces, lo primero de todo es definir las corrientes de rama, que es lo que yo hice en este dibujito en azul. Definí I1 con esta dirección, I2 con esta dirección, I3 con esta dirección, I4 con esta dirección, I5 y finalmente I6. Las corrientes de rama, como ustedes saben, son las corrientes verdaderas del circuito, y la dirección con la cual yo las defino son totalmente arbitrarias, ¿sí? Lo que pasa es que después uno tiene que ser consistente cuando escribe la caída de tensión con las direcciones arbitrarias que plazó por esa corriente, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ir recorriendo las 3 mallas en sentido horario. Entonces, para la primera malla, ¿sí? Voy a empezar recorriéndola por acá. Acá la caída de tensión es menos 20 volt, ¿sí? Porque si lo estoy recorriendo en sentido horario, recorro desde el borne positivo al borne negativo, entonces hay una caída de tensión de menos 20 volt. Después recorro esta resistencia de 5 ohm, como lo recorro en el mismo sentido en el cual yo planteé la corriente, va a ser menos I2 por 5 ohm. Luego paso por la resistencia de 5 ohm por la cual pasa I3 y tengo menos I3 por 5 ohm, y como saben, la suma de las caídas de tensión tiene que ser igual a 0. Esta es para la primera malla. Ahora hago lo mismo para la segunda malla. Entonces, voy a recorrer ahora esta resistencia, ¿sí? Pero como lo voy a recorrer en sentido horario, ¿sí? Acá la corriente es menos I2, ¿sí? La caída de tensión es menos I por R, ¿sí? Pero la corriente no es I2, sino menos I2, porque yo estoy recorriendo en este sentido. Entonces tengo que menos I2 por 5 ohm. Luego recorro esta resistencia de 7 ohm. Acá la corriente tiene la misma dirección con la cual estoy recorriendo. Por lo tanto, la caída de tensión acá va a ser menos I4 por 7 ohm. Y finalmente la caída de tensión de esta fuente, como estoy recorriendo el borne negativo al borne positivo, va a ser más 18 volt. Y finalmente recorro la tercera malla.
cuando voy a recorrer esta tercera malla, voy a recorrerlo nuevamente en sentido horario. Entonces acá va a ser menos I3 por 5 ohm. Esta caída de tensión va a ser de más a menos, por lo cual va a ser menos 18 volt. Luego acá tengo menos I6 por 3 ohm y finalmente más 18 volt. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo 3 ecuaciones, pero tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas, o sea que planteando las caídas de tensión con las corrientes de malla no me alcanza para resolver el circuito. Como les decía al principio, tengo que plantear además las leyes de Kirchhoff en todos los nodos del sistema, del circuito, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Empiezo con el nodo que está más arriba y ahí tengo que el nodo, la sumatoria de los nodos que entran va a ser de las corrientes entrantes es I1 y las corrientes salientes son I2 e I4. Entonces I1 tiene que ser igual a I2 más I4. Vengo a este nodo que está acá abajo y acá voy a tener que la corriente entrante I2 más I5, que son dos corrientes entrantes, tiene que ser igual a I3. Voy ahora a este nodo donde tengo que las corrientes entrantes, que son I3 más I6, tiene que ser igual a I1, que es corriente saliente en este nodo, y finalmente me queda este nodo que de acá, está en el punto D, que tengo que la corriente entrante, que es I4, tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes, que serían I5 más I6. Fíjense que ahora ya tengo más ecuaciones realmente de las que necesito, tengo 7 ecuaciones con 6 incógnitas, puedo solamente elegir de estas 4, 3, ¿sí? Y con esas 3 ecuaciones más las 3 ecuaciones que habíamos planteado para las caídas de tensiones con las corrientes de rama, puedo resolver el sistema y encontrar los valores de I1 hasta I6. Vamos a ver ahora, antes de ver los resultados, que yo les cuento, calculé los resultados por los dos métodos y me dio lo mismo, que es lo que tiene que ser. Ustedes no tienen siempre que calcularlo por los dos métodos, pero siempre tiene que dar lo mismo, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer en este segundo método es definir lo que se llaman las corrientes de malla, que como les decía, no son corrientes verdaderas. Las corrientes de rama son corrientes verdaderas, las corrientes de malla no son corrientes verdaderas, pero son herramientas muy útiles y en particular yo prefiero usar el método de las corrientes de malla. Entonces planteo 3 corrientes de malla, I1, I2 e I3, ¿sí? Son las corrientes que van a circular por cada malla, ¿sí? Y ahora escribo las corrientes de rama en función de las corrientes de malla. Fíjense que I1, la corriente I1 de rama es igual a la corriente I1 de malla, pero I2, la corriente de rama I2, que es la que circula por acá, va a ser I1 menos I2, mientras que I3 va a ser I3, corriente de rama, va a ser I1, corriente de malla, menos I3, corriente de malla. I4, corriente de rama, va a ser igual a I2, corriente de malla. I5 va a ser igual a I2 menos I3. Y finalmente I6 va a ser igual a I3. A continuación, lo que voy a hacer es escribir las caídas de tensión en cada malla en función de las corrientes de malla, ¿sí? Entonces, para la primera malla voy a escribir menos 20, esto es igual que en el caso de las corrientes de malla. Acá la corriente que circula es I1, ¿sí? Que tiene esta dirección, menos I2. Entonces pongo menos la corriente que circula, I1 menos I2. Luego paso a esta resistencia, la de 5 ohm, que está cerca de C. Ahí la corriente que circula es, de malla que circula, es I1 menos I3. Entonces pongo menos I1 menos I3 por 5 ohm. Paso a la segunda malla. Nuevamente recorro en sentido horario. Esta resistencia de 5 ohm está recorrida por I2 menos I3. Disculpen, esto está mal acá, ¿sí? Acá es I2 menos I1. En el PDF lo voy a corregir esto, ¿sí? Entonces, acá sería menos I2 menos I1 menos I2 por 7 ohm más 18 volt, porque estoy subiendo la tensión, es igual a 0. Y finalmente, para la tercera malla, voy a recorrer esta resistencia, la corriente es I3 menos I1, entonces va a ser menos I3 menos I1 por 5 ohm, menos 18 volt, esta caída acá, menos I3 por 3 ohm, más 18 volt igual a 0. Ordenando, ya, y de esta manera tenemos 3 ecuaciones. Fíjense que
con las corrientes de malla, directamente obtenemos nuestras 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En las corrientes de malla está implícita la ley de Kirchhoff, ¿sí? O sea, no es que no estamos usando la ley de Kirchhoff, sino que en el planteo de las corrientes de malla está implícita la ley de Kirchhoff. Entonces, ordenando un poco los términos, estas son las 3 ecuaciones con 3 incógnitas y estos son los resultados que obtengo para las corrientes de malla, que como les decía no son corrientes verdaderas, y luego calculo las corrientes de rama, que son las corrientes verdaderas, ¿sí? Como les decía, por cualquiera de los dos métodos voy a obtener los mismos resultados. Bien, veamos ahora qué nos pide el problema. Nos pide la caída de tensión entre C y D, o sea, B sub D menos B sub C. Entonces, yendo de C a D, yo acá tengo menos I sub 3. Ahora, para calcular, cuando tengo que calcular caídas de tensión, potencia, etcétera, siempre uso las corrientes de rama, ¿sí? No las corrientes de malla, porque son las corrientes verdaderas. Entonces, esto sería menos I sub 3 por 5 ohm, menos 18 volt, porque estoy yendo del borne positivo al borne negativo, y esto me va a dar 1053 sobre 46 volt. Y luego me piden la potencia disipada en la resistencia de 5 ohm, la que está entre C y la fuente 18 volt, o sea esto, y este sería directamente I3 al cuadrado por 5 ohm, que me da 4.78 watts. Bien, entonces de esta manera vimos cómo resolver un circuito con 3 mallas usando dos métodos distintos, usando las corrientes de rama más la ley de Kirchhoff en un caso y las corrientes de malla en el otro caso. Bien, vamos. Bien, me olvidaba de los últimos 2 puntos que nos pide el problema, que es el caso de que si se coloca un amperímetro en serie con la batería de 20 volt, ¿sí? Y la resistencia de este amperímetro es un ohm, ¿sí? ¿Cómo cambiarían las ecuaciones? Bien, si yo coloco aquí un amperímetro en serie, ¿sí? Lo que tengo que agregar es una caída de tensión que va a ser menos 1 ohm, que es el valor de la resistencia del amperímetro, por I1, ¿sí? Como está colocado acá, y el resto de las ecuaciones quedan iguales y luego tengo que resolverlas, que se los dejo a ustedes esa parte. Y finalmente, si el amperímetro está en serie con la resistencia de 3 ohm, sería aquí en serie, lo que tengo que hacer es en la última ecuación, que es la ecuación que describe el recorrido de la malla 3, agregarle la caída de tensión de esa resistencia, que sería menos I3 por 1 ohm, y luego vuelvo a resolver el sistema. Bien, ahora vamos a pasar a otro problema, que es el problema 8, pero para eso vamos a recordar el teorema de Thevenin, que nos va a permitir calcular muchas veces circuitos equivalentes, ¿sí? Este teorema establece que si una parte de un circuito eléctrico está comprendida entre dos terminales, esta parte puede sustituirse por un circuito equivalente compuesto por una fuente y una resistencia equivalente, a las que vamos a llamar resistencia equivalente y resistencia equivalente y caída de tensión equivalente, ¿sí? ¿Cómo se calcula esta resistencia y caída de tensión equivalente? Bien, la resistencia equivalente es la resistencia equivalente entre A y B, sustituyendo donde hay fuentes por un cable, o sea, cortocircuitando las fuentes. Ahora vamos a ver en el ejercicio cómo se hace esto. Y la fuente equivalente es la caída de tensión entre A y B a circuito abierto. Es decir, se toma el circuito que uno tiene, se deja entre A y B, no se cortocircuita, sino al revés, se deja el circuito abierto y se calcula la caída de tensión entre A y B. Ahora, como les decía, vamos a ver la resolución de un problema donde esto, espero, se haga más claro. Bien, tenemos el problema 8, que es un circuito de una sola malla. Tenemos A y B, son estos dos puntos, ¿sí? Entonces nos piden que calculemos el equivalente de Thevenin entre A y B. Entonces, si reemplazo las fuentes por cables, me queda este circuito que ven acá, ¿sí? Donde acá es fácil ver que si yo miro entre A y B, tengo el paralelo, la resistencia de 5 ohm y 20 ohm están en paralelo y calculo fácilmente la resistencia equivalente. Ahora, supónganse que A hubiera estado acá y B hubiera estado acá, ¿sí? En ese caso, bien, la resistencia equivalente sería, bueno, habría que pensarlo, ¿sí? Entre A y K sería en serie,
¿sí? No en paralelo. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde están A y B. Veamos cómo se calcula la fuente equivalente, ¿sí? El circuito está abierto, tengo un solo circuito de una malla, defino mi corriente con esta dirección, ¿sí? Y entonces calculo la caída de tensión en todo el circuito, ¿sí? Acá tengo 15 volt menos I por 5 ohm menos I por 20 ohm más menos 40 volt, porque acá voy del borne positivo al negativo. Esto tiene que ser igual a 0 y resolviendo esta ecuación simple obtengo que la corriente es menos 1 ampere, o sea que tiene la dirección opuesta a la cual yo definí. Entonces la tensión equivalente entre A y B la puedo calcular o recorriendo el circuito de esta manera o recorriéndolo de esta manera, ¿sí? O sea, cualquiera de las maneras de recorrer el circuito me va a dar la misma caída de tensión. Si lo recorro por este lado, voy a obtener 15 volt menos 1 ampere, más, porque menos, o sea, la dirección, disculpen, voy a tener 15 volt menos 1 ampere por 5 ohm, lo cual me da a dar 20 volt, mientras que si lo recorro por este lado, voy a tener 40 volt menos 1 ampere por 20 ohm, con lo cual la caída de tensión equivalente siempre es 20 volt, ¿sí? Entonces el circuito equivalente de Thevenin es un circuito con una batería, una fuente de 20 volt y una resistencia de 4 ohm. Una aclaración importante, supongamos que el circuito que yo tengo es este, es un poco diferente, ¿no? Y las terminales A y B son estas, ¿sí? Esto para entender un poquito qué quiere decir a circuito abierto, ¿sí? Si yo tengo que calcular la caída de tensión equivalente para este circuito, cuando yo dejo el circuito abierto, por esta resistencia no circula ningún tipo de corriente. Entonces tengo el mismo circuito, a efectos, de calcular la tensión equivalente, tengo el mismo circuito anterior, ¿sí? Entonces la tensión equivalente entre A y B de este circuito es exactamente la misma del otro circuito. ¿Por qué? Porque como me piden que deje el circuito abierto, aquí no circula ninguna corriente y el circuito para calcular la tensión equivalente es equivalente al caso anterior. No pasa lo mismo con la resistencia equivalente, ¿sí? La resistencia de equivalente de este circuito, si yo pongo cables acá en las fuentes, va a ser la serie de esta resistencia con el paralelo de estas dos resistencias, o sea, va a ser 3 ohm con el paralelo de 5 ohm más 20 ohm, que daba 4 ohm, ¿se acuerdan? Y me va a dar 7 ohm. Esto para entender un poco mejor qué quiere decir calcular la tensión entre A y B a circuito abierto. Bien, y volviendo al problema 8, ahora se lee en las terminales A y B se pone una resistencia R. Entonces el circuito equivalente que yo tengo es un circuito con una fuente que va a ser de 20 volt, como veíamos antes, con una resistencia equivalente de 4 ohm, y entonces pongo esta nueva resistencia y para ver la potencia suministrada tengo que calcular la corriente que circula por este circuito, no por los circuitos anteriores, ¿sí? Si yo tengo el circuito equivalente de Thevenin y a ese circuito le pongo otra resistencia, ¿sí? Que se llama resistencia de carga, ¿sí? Tengo que volver a calcular la corriente, ¿sí? Porque las corrientes que calculé antes solo servían para calcular el equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces vuelvo a calcular el circuito, aquí es fácil, ¿no? Tengo la caída de tensión de la fuente equivalente, menos I por la R equivalente, menos I por R igual a 0, con lo cual obtenemos que la corriente me va a dar 5 amperes y la potencia disipada por la resistencia va a ser directamente I cuadrado por R, que en este caso va a ser 5 amperes al cuadrado por 1 ohm, 25 watts, ¿sí? Y finalmente el problema pide calcular esta potencia para distintos valores de las resistencias, eso se los dejo a ustedes que lo hagan, y finalmente pide cuál va a ser el caso en que la potencia transferida sea máxima, y supongo que ustedes habrán visto en la teórica que para que la potencia transferida sea máxima, la resistencia de carga, la resistencia que yo pongo en el circuito equivalente, con el cual cargo el circuito equivalente, tiene que ser igual a la resistencia equivalente del circuito de Thevenin. Bueno, muy bien, con esto termina esta clase y con
esto que dimos, ustedes ya pueden resolver prácticamente todos los ejercicios de la guía, o sea, mínimamente hasta el ejercicio 10 pueden resolver y los demás pueden intentar resolverlos. De todas maneras, vamos a hacer otro video el lunes con algún otro ejercicio de la guía. Y bueno, y cualquier duda, por supuesto, lo vemos en la clase de consulta.